Ezequiel 47. Hoy lo cantamos, este capítulo hoy lo cantamos. De que las aguas a los tobillos, a las rodillas, a los lomos. Listo, dice, y salió el varón hacia el oriente, el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Quiero informarle que 1000 codos equivale a 450 metros aproximadamente, casi medio kilómetro. Entonces el varón midió 1000 codos y el hombre iba caminando por el río con el agua, ¿dónde? A los tobillos. El 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Un poquito más difícil, ¿cierto? Uno cuando el agua está en los tobillos, uno corre. Cuando está en la rodilla ya le toca alzar la pierna, ¿cierto? Pero midió otros 1000 codos, otros 500 metros, o sea que el hombre ya van 1000 metros caminando en el agua. Amén. Y me hizo pasar por las aguas a los tobillos, me hizo pasar por las aguas a las rodillas, midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Ya es más difícil de caminar en el río. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado o nadando. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Como quien dice, ¿sí entendió lo que le acabé de enseñar? ¿Has visto, hijo de hombre, qué es lo que acabo de pasar? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, por la orilla del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Junto a él estarán los pescadores desde Engadí hasta Eneglaim, será su tendedero de redes, y por su especie serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. El 12. Junto al río en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén. Un poquito como difícil de entender este pasaje, pero a la verdad no es tan difícil cuando Dios lo explica, y vamos a ver si que Dios nos hable y nos revele algo hoy en esta mañana. Yo he hablado con unas personas que saben de agricultura, y le pregunté a una muchacha, a una niña que está estudiando, y le dije, ¿qué pasa si en un terreno no hay agua? Me dijo, pues si en un terreno no hay agua, pues no hay vida. No se puede sembrar nada. No pueden haber animales. Donde hay un terreno sin agua, no hay vida. Si nosotros nos ponemos, la gente que compra terrenos, fincas, la gente mira qué fluencia de agua hay en ese terreno. Si hay nacederos, si pasa un río, y dependiendo del agua que tenga ese terreno, así mismo es el valor de ese terreno. O sea que el agua es muy importante en los campos. ¿Sí sabían eso? Amén. Cuando se hicieron las grandes ciudades que ahora están, las personas en donde se establecían, a la orilla de un río. Por eso es que en las ciudades pasan 1 y 2 ríos a la vez, o 3 ríos en la misma ciudad, porque la gente no se iba lejos de los ríos. ¿Por qué? Porque el agua es muy importante en las ciudades.
Es tan importante que Dios nos hizo a nosotros dependientes del agua. ¿Usted sabía que si usted no toma agua, se va a deshidratar? Y si no sigue tomando agua, pues va a morir. Porque nuestro ser es dependiente del agua. Antes de explicar lo que viene en el Nuevo Testamento, quiero informarle que lo que pasaba en lo natural del Antiguo Testamento era que Dios nos quería explicar algo de lo que pasa en lo espiritual, lo que nosotros no podemos ver en lo espiritual, pero Dios nos lo revela por medio de su palabra. Así como nosotros vemos de que el agua es muy importante en lo natural, Dios también nos enseña que el agua es importante en lo espiritual. Y nos revela algo natural para entender eso espiritual. Cuando Jesús venía y hablaba por parábolas, era para que poder entender nosotros qué es lo que estaba sucediendo en lo espiritual. Así mismo Dios nos está hablando en este momento. Así como el agua es importante en lo natural, también es importante en lo espiritual. Y Dios hace referencia y dice, ¿quién es el agua? El agua de vida. Porque aquí dice que habla de un río. Habla de un río y de ese río van a haber muchos peces. Y al lado y lado van a haber muchos árboles. Entonces quiere decir que donde hay agua, hay vida. Amén. Tengamos ese principio en nuestra mente. Donde hay agua, hay vida. Si nosotros sabemos que donde hay agua hay vida, entonces, ¿a quién hace referencia el agua espiritual? ¿Quién es el agua espiritual? Vamos por favor, a Juan capítulo 4, versículo 16. Juan capítulo 4, versículo 16. Yo se lo leo si ustedes quieren. Yo ya lo tengo aparte. Juan 4, 16 dice así. Dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven aquí. Desde el 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y respondió Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Amén. Resulta que Jesús iba para cierto lugar y se sentó al lado de un pozo y se encontró con una mujer y viene Jesús a revelarle lo que es el agua. Entonces Jesús le dice, dame de beber a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides que le dé de beber? ¿Usted no sabe que nosotros estamos en guerra? Entonces Jesús le dice, yo te pido de beber, pero si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y entonces esta mujer se queda pensando, como quien dice, bueno, pero ¿cómo así es agua viva? Y luego esa mujer le dice, el 15, y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed jamás. En este tiempo quiero decirle que todavía no se había revelado quién era el agua en lo espiritual. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed jamás. No sé si ustedes cuando cantamos de que Señor dame de beber, o Señor yo quiero que el agua crezca a los tobillos y crezca a las rodillas y crezca a los lomos y yo quiero nadar en el río. No sé si ustedes saben quién es ese río. Quizás de pronto algunos lo sepan, pero hoy vamos a conocer quién es el agua que trae vida a nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a Juan capítulo 7, ahí mismo en Juan. Hoy no tenemos ayuda de las pantallas, pero en Juan capítulo 7, versículo 37. Amén. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está hablando otra vez del agua. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Está hablando otra vez del agua, pero aquí viene y nos dice quién es el agua. Dice el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en ¿quién?
en Él, en Jesús. Pues aún no había venido, ¿quién? El Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién es el agua? No. Volvemos a leerlo. Vamos a volver a leer el 39. Que Dios se lo revele. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu. Ese Espíritu está con E mayúscula. O sea que hace referencia al Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Jesús. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, ¿quién es el agua? El Espíritu Santo. Quiero informarle que Jesús está en el cielo, el Padre está en el cielo, pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo es tanto Dios como lo es Jesús y como lo es el Padre. Pero Jesús estaba hablando del Espíritu Santo ya. Antes de él morir, estaba diciendo, si alguien tiene sed, si alguien quiere agua, vida eterna, vengan a mí y beban. Yo tengo un agua que tengo para darles. Y Jesús no dijo, yo soy el agua. Jesús dijo, yo tengo un agua. Y ahí aclara y dice, y esto decía del Espíritu que habían de recibir. Entonces el Espíritu Santo es el agua de Dios. Si ustedes leen en la Biblia y habla de algún río o habla del agua, están hablando del Espíritu Santo. Así que en Ezequiel 47, ese río que dice que salía del trono de Dios es el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dejado al Espíritu Santo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Si tenemos al Espíritu, dice la palabra de Dios, somos hijos de Dios. Si no tenemos al Espíritu, no somos nada. Así de sencillo y así de fácil. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Si algunos no tienen el Espíritu Santo, quiero decirle algo. La palabra de Dios dice, el que no tenga el Espíritu Santo, pídalo, que Dios se lo dará. Pídalo, que Dios se lo dará. Y el Espíritu Santo es el que nos trae vida. Amén. Ya sabiendo que quién es el agua, ¿qué beneficio me trae yo tener esa agua en mi vida? ¿Qué beneficio me trae tener yo esa agua en mi vida? Antes de volver a Ezequiel 47, vamos a Juan capítulo 4, versículo 14. Juan 4, 14. Ahí 3 hojas atrás. Juan 4, 14 dice así. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Sino aquel agua que yo le daré yo le daré, será en él una fuente de agua vida que ¿qué? Que salte para vida eterna. Amén. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, quiero decirle que viene vida eterna para nuestras vidas. ¿Quién quiere tener la vida eterna? ¿Ustedes se han puesto a pensar qué pasa cuando muramos? Quiero decirle algo. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que las arras del Espíritu es en la que nosotros debemos confiar para cuando estemos delante de la presencia de Dios. Entonces quiero decirle esto. Si usted va a la presencia de Dios y el Espíritu Santo no va con usted, está perdido. Está perdido. Porque quiere decir de que no tiene el Espíritu, entonces Jesús lo va a sacar para un lado. Pero si usted va a la presencia de Dios y el Espíritu Santo va con usted, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a ir seguro, porque ese es como la señal de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es la señal de que usted y yo somos hijos de Dios. Amén. ¿Sí ve cómo es de importante esto? Entonces tener al Espíritu de Dios, las aguas en mi vida traen vida
eterna. En Ezequiel 47:9 dice esto. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde entrar en estos dos ríos, vivirá. Toda alma viviente que nadare en el río del Espíritu, vivirá. Amén. Segundo, ¿qué beneficio trae para mí estar en el río de Dios, que es el Espíritu Santo? Sigue ahí el versículo 9, dice, y habrán muchísimos peces por haber entrado estas aguas y recibirán sanidad. Y habrán muchísimos peces. Vamos al Salmo 1. Salmo 1 está antes de Ezequiel. Salmo capítulo 1. Vamos a andar un poco por la Biblia. Salmo capítulo 1, versículo 3. Segundo beneficio de estar en las aguas de Dios, dice, será como árbol plantado junto a corrientes ¿de qué? De aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y lo último que dice, y todo lo que hace prosperará. Por estar en el río de Dios, todo lo que toquemos prosperará. Yo le voy a decir algo que pasaba en mi vida antes. Yo leía y decía, la palabra de Dios dice que todo lo que toque nuestras manos prosperará. Entonces yo iba a decir, sí, que todo lo que toque mis manos va a prosperar en el nombre de Jesús. Y yo oraba de día y de noche y decía esas palabras, y va a prosperar, y va a prosperar, y va a prosperar. ¿Y sabe qué pasaba? No prosperaba nada, nada, absolutamente nada. Porque en ese tiempo no tenía el Espíritu de Dios. No le hacía caso al Espíritu de Dios. Y ahora sin necesidad de orar de esa forma, lógicamente, porque hay que orar, hay que buscar a Dios. Sin necesidad de decir, Señor, que todo lo que toque mis manos prosperará. Señor, que todo lo que yo haga comenzar a prosperar, mi camino va a prosperar. El Espíritu Santo lo hace prosperar. ¿Quién quiere prosperidad? Necesitamos al Espíritu Santo. Si usted tiene al Espíritu Santo con usted, es como un imán que viene las bendiciones. Ahí es donde se cumple Deuteronomio 28, que dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán. Así usted corra de huida de las bendiciones lo seguirán y lo alcanzarán, por tener la presencia de Dios en su vida, que es el mismo Espíritu Santo. Pero cuando no tenemos al Espíritu Santo, vamos detrás de las bendiciones, y las bendiciones corren tanto que no las podemos alcanzar nunca. Pero cuando volteamos a mirar a Dios y buscamos a Dios y comenzamos a tener comunión con Dios, esas bendiciones irán detrás de nosotros tan rápido, porque ellas corren más rápido que nosotros y comenzarán a alcanzarnos. ¿Qué bendiciones? Todas las bendiciones que dice la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Deuteronomio 28 dice que serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. O sea, no quiere decir de que porque yo estoy aquí y aquí me va mal, allá me va a ir bien. No, Señor. Será bendito donde esté. Si alguien está en el campo, Dios hará bendecir el campo. Dios bendecirá el campo y hará prosperar. Si alguien está en la ciudad, Dios lo hará prosperar en la ciudad. Si se tiene que ir para otra ciudad, allá Dios lo hará prosperar. Pero se tiene que quitar esa mentalidad de que no, yo aquí en Colombia no puedo prosperar, yo tengo que irme para España o yo tengo que irme para Estados Unidos porque allá sí hay billete, allá sí voy a prosperar. No, Señor, no se prospera así. Se prospera es con la presencia de Dios en nuestra vida. Todo lo que toquemos prosperará. Ahí sí se cumplirá esa palabra y la gente lo mirará. Todo lo que toque va a comenzar a prosperar. Le voy a decir algo, esto como testimonio, pero no es para vanagloria. Resulta que una señora, yo vivo allí en Granjas, y una señora tiene un palo al lado de nosotros, pero viejo ese palo. Y me dijo la señora, yo una vez estaba cortando unas ramas, y me dijo la señora, hágame un favor, Hernán, córtemele la coraza a ese palo por alrededor para que se seque.
Entonces yo comencé y le corté la coraza porque la señora quería tumbar el palo. Y es cierto, hermano, es esto que les voy a decir. Y la corté harto. Y a los 2 meses ese palo estaba florecido. La señora quería tumbarlo. Créanme, hermano, yo quería que ese palo se secara. Pero y le corté y a los 2 meses ese palo ya tenía otras ramas verdecitas. No porque fuera yo, es porque la presencia de Dios está ahí. Y cuando la presencia de Dios está en sus manos, lo que usted toque lo hará prosperar. Y la gente lo verá. Y no es porque diga, es que yo soy bendecido, no. Es porque la gente lo verá y lo dirá. Ese hombre es bendecido. Esa mujer es bendecido. ¿Qué es lo que usted hace? Yo quiero hacerlo. Entonces usted le dirá, yo lo único que hago es tener a Dios conmigo. Es estar en el río del Espíritu. Es porque me he metido en el río. Es porque me he metido con Él. Amén. ¿Le gusta ese beneficio? Denle un aplauso al Señor. Tercer beneficio está en Ezequiel 47, versículo 12. Yo lo voy a leer, dice: y junto al río en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, de árboles frutales. ¿Ustedes quieren saber quiénes son esos árboles frutales? Nosotros, por ahí alguien dijo nosotros. ¿Quiénes son esos árboles frutales? ¿Cuántos son árboles frutales? Amén. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y vea el beneficio que trae, dice: y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Quiero decirle algo que una vez me enseñaron que está mal enseñado, y lo voy a corregir acá. Una vez cuando salió el producto de Noni, el hombre, para vendernos ese producto, nos sacó este versículo y nos dijo: y crecerán los árboles y las hojas de los árboles servirán para medicina. Así nos habló. Y yo, Señor bendito, qué árbol tan milagroso. Pero quiero decirle que los árboles, aquí no está hablando en lo natural, aquí está hablando en lo espiritual. Los árboles son ustedes y soy yo. Somos nosotros. Pero aquí habla de 2 cosas. Primero, su fruto será para comer. Su fruto será para comer. ¿Qué significa esto? Que lo que usted haga, lo que usted diga, la gente estará pendiente. ¿Qué va a decir ese hombre? Porque lo que dice hombre trae sabiduría, tiene sabiduría. Yo quiero hacer lo que ese hombre dice. Cuando no estamos en el río, ni siquiera nuestros hijos no quieren escuchar. Se lo aseguro, hermano. Uno le dice: hijo mío, no se vaya por ahí. No, usted no sabe. Pero cuando estamos en el río, lo que usted habla, sus hijos y la gente lo quiere escuchar. Ese fruto es lo que usted habla. Ese fruto es lo que usted hace. Y dice: yo quiero ser como esa persona. Yo quiero hablar como esa persona. Yo quiero vivir como esa persona vive. Pero si no estamos en el río, créame que nadie va a querer ser como nosotros. Ni siquiera nuestros propios hijos. Yo he escuchado decir de hijos que jamás quiero ser como mi padre, porque hemos dado mal fruto. Y ese fruto no lo quieren comer. Pero cuando comenzamos a dar buen fruto, ese fruto servirá para comer. Amén. ¿Ustedes quieren que el fruto suyo lo coman sus hijos? Entonces comience a estar en el río del Espíritu. Yo les digo a la gente algo: los frutos salen naturalmente. La palabra de Dios dice: un árbol malo no puede dar frutos buenos. Jamás en la vida. Ni un árbol bueno nunca puede dar frutos malos. Entonces, dependiendo de lo que esté en mi ser, eso es lo que sale de mi vida.
Eso es lo que sale de mi boca. Así es como yo me comporto. Entonces, por estar en la presencia de Dios, del Espíritu Santo, ese fruto bueno va a comenzar a salir naturalmente, sin usted forzarse, sin usted decir, por ejemplo, si usted necesita paciencia, yo quiero paciencia, yo voy a tener paciencia, y aunque esa persona me diga algo, yo no le voy a decir nada, no le voy a responder nada, y viene alguien y le dice, y usted se pone que se tuye de la ira. Se pone como el pajarito que se muere de la ira. No. Cuando uno está en la presencia de Dios, sale con esa presencia de Dios y es como si lo cubriera algo. Y viene una ofensa, Señor, yo lo perdono y lo bendigo. Se lo digo porque así es. Y hay algunos hermanos que me han dado testimonio de eso y me dicen, el día que yo salgo sin hablar con el Espíritu Santo, viene alguien y me ofende y de una vez me pongo a pelear con él. Pero cuando estoy con él, con el Espíritu de Dios, me aguanto a todo el mundo y Dios me da paciencia. Es porque el fruto viene por estar conectado a él, de la paciencia. Y asimismo el amor. ¿Quién necesita amor? Necesita estar conectado. ¿Quién necesita fe? Alguien puede decir, es que mi fe es tan poquita. Si usted necesita fe, conéctese a él. Porque la fe es un fruto del Espíritu de Dios. Y usted va a tener una fe tan grande que dice, yo ni siquiera lo creo que puedo creer eso. En serio, hermano. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu. Todo proviene de estar en Él, de estar en ese río. Amén. Y por último beneficio, ahí mismo dice, y su hoja para medicina. El fruto servirá para comer y su hoja para medicina. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que dice en Hechos capítulo 1 versículo 8. Y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros. ¿Qué poder? Poder sobre las enfermedades, poder sobre los demonios, poder sobre las circunstancias, poder sobre la naturaleza. ¿Usted por qué cree que Elías pudo hacer que lloviera? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando Elías dijo no va a llover, no llovió. Y cuando fue y oró para que lloviera, pues llovió. Así de fácil. Recibiremos poder. Poder para todo lo que necesitemos. Poder para vencer nuestros enemigos. Yo ya he dicho esto, pero ustedes saben por qué fue que David pudo vencer el gigante. Porque el Espíritu de Dios estaba con David. Semejante pequeñito contra semejante gigante, es porque el Espíritu de Dios estaba con él. Amén. ¿Le gustan estos beneficios? ¿No le gustan o están ya como perezosos? ¿Le gustan los beneficios? Amén. ¿Cómo hago yo para obtener el río del Espíritu? ¿Qué debo hacer para tener al Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer? Voy a decirle 4 cositas muy sencillitas. Primero es creer en Jesús y recibir su herencia. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Gálatas 3, versículo 13 y 14. Sí, por favor, búsquelo, está en el Nuevo Testamento, que este versículo para mí es muy importante. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Ya lo tenemos? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéremos la promesa de ¿quién? Del Espíritu. Ese Espíritu está con E mayúscula, significa que es el Espíritu Santo. Por Jesús haber muerto en la cruz, por haberse hecho maldición por nosotros, es que podemos recibir al Espíritu Santo. Si Jesús nunca hubiera muerto en la cruz, nosotros nunca podíamos tener acceso al Espíritu Santo. Entonces quiero que tengan muy en cuenta esto. Es por Jesús. Es por la sangre que derramó en la cruz. Es por el sacrificio que Él hizo que el Espíritu Santo se puede acercar a nosotros.
Cuando Jesús murió y resucitó, lo primero que hizo cuando vio a sus discípulos, puso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino a la vida de ellos. Porque antes el Espíritu Santo no era para todos, era para algunos solamente. Era para los reyes, los sacerdotes y los profetas, para nadie más. Pero ahora el Espíritu Santo es para todos. Una vez alguien me dijo, no, usted no puede tener eso porque el Espíritu Santo es solamente para gente importante, para gente que viene de un linaje como de los de allá de Israel. Y yo en ese tiempo me sentí como mal porque pero yo para ser israelita, ¿cuándo? Nunca. Pero cuando vine y leí este versículo, Jesús pagó para que yo pudiera recibir esa bendición. Después, es más, la bendición más grande que Jesús nos ha dado antes que la salvación es el Espíritu Santo. ¿Ustedes sí lo sabían? Es el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo lo tenemos todo. Amén. Entonces lo primero que hay que hacer es creer en Jesús y recibir esa bendición que Él nos ha dado. Segundo, Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. El 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué hay que hacer? Amar a Jesús y guardar los mandamientos. Cuando nosotros amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, Jesús, dice la palabra de Dios, Él rogará al Padre y mandará al otro Consolador. Amén. ¿Qué mandamientos? Estábamos nosotros compartiendo esta palabra con mi pastor Emilio Guzmán. Y Dios trajo a la memoria un mandamiento que quizás está muy olvidado. Y es el primer mandamiento que hay con promesa. Dice: honra a tu padre y a tu madre, y todo te saldrá bien, y tendrás largos años de vida. ¿Sí se sabían ese mandamiento? ¿Saben qué es honrar al padre y a la mamá, al papá y la mamá? Es respetarlo, es bendecirlos, es amarlos. Resulta que yo he visto en muchas familias que cuando el papá y la mamá ya se están haciendo como viejitos, ya como que los van haciendo a un lado y ya ni se acuerdan y ya no los honran. Pero Dios promete que si nosotros honramos a nuestros padres, Él traerá bendición y largos años para nuestra vida. Ese es un mandamiento de Dios. Otro mandamiento de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno ama, uno no le hace daño. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Ustedes quieren lo peor para sus hijos? Así mismo es con el prójimo. Cuando uno ama a alguien, uno quiere lo mejor para ese alguien. Son mandamientos sencillos. Ama a tu prójimo. Entonces, si nosotros cumplimos los mandamientos, viene, Dios manda su Espíritu Santo. Amén. Tercero, Ezequiel 47, versículo 3 al 6, dice así: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Qué significa esto? Tener esfuerzo. Imagínese, calcúlese 500 metros, por ahí desde la entrada hasta ahí, hasta el broche, más o menos, 500 metros. 500 metros andando con el agua a los tobillos en un río. Dios ya nos ha dado el Espíritu Santo. Estamos caminando en el río del agua del Espíritu Santo, en los ríos de vida. Entonces estamos caminando con el agua a los tobillos. Pero resulta que Dios dice, tiene que caminar otros 1000 codos. Entonces nos sube el agua. Más esfuerzo.
Tiene que caminar otros 1000. Más esfuerzo. ¿Qué tal que este hombre hubiera dicho, no, que voy a caminar otros 500 metros con el agua a los lomos? ¿Usted cree que yo voy a ser capaz? Yo está muy lejos. ¡Qué pereza! Pero Dios nos dice que hay que tener esfuerzo. Hay gente que cuando entra a la presencia de Dios, si no siente nada, cierra su Biblia y se va. Cuando no espera lo mejor que hay. Quiero decirle, hermano, que si usted puede pasar esos 1000 codos o esos 500 metros, se va a encontrar con lo más grande y maravilloso que dejó Dios, y es el Espíritu Santo. El esfuerzo trae su presencia, porque cuando uno comienza a buscar de Dios, le da pereza, le da sueño, le da hambre, le da sed. Todas esas cosas le dan. Hoy no vaya usted a un ayuno, a ver qué le da. O vaya usted a leer la palabra, a ver si no le da sueño, se le ponen pesados los ojos. Pero cuando uno sobrepasa eso, el esfuerzo que Dios nos manda a hacer, ahí es donde comienza a fluir las aguas. Y comienzan a crecer las aguas. Y comienza a ser inundado uno por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, de pronto quizás aquí comenzamos a cantar y adorar, y ya la segunda canción de pronto, ya como que me distraje, ya como que, mire, la vaca pasó por allá, no, es que mi niño está molestando mucho. Se perdió todo. Se está perdiendo lo más importante, que es estar en su presencia, porque no pusimos esfuerzo. Cantamos 3 canciones y ya estoy cansado. Tiene que sobrepasar eso. Tiene que poner esfuerzo y quitar el cansancio. Amén. Por último, ¿cómo podemos atraer esas aguas? Números 21:17. Números 21:17 está en el Antiguo Testamento. Dice así: por tanto dicen los proverbios, 21:17. Dice: entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Amén. Estamos hablando del agua. Resulta que el pueblo de Israel iba para la tierra prometida, pero se le interpuso un pueblo. Entonces no tenían agua para tomar. ¿Qué hacían ellos en pleno desierto y cómo iban a conseguir agua? Entonces Dios les dijo: tienen que hacer algo. Tienen que poner a todo el pueblo a cantar. Ponle cuidado cómo suben los ríos de las aguas. Tiene que poner al pueblo a cantar, a adorar. Lo que nos enseñó Zuli hace 8 días, adorar. Y los líderes van a coger con sus báculos y le van a pegar a la tierra. ¿Y qué canto van a cantar? Dice: sube, oh pozo, a él cantad. Sube, oh pozo, sube, oh agua, y que broten las aguas. Entonces el pueblo estaba cantando: que suban las aguas del pozo, y la gente estaba martillando la tierra. Cuando de un momento a otro comenzó a fluir el agua de la tierra. Eso está en la palabra. Así mismo sucede en el reino espiritual. Cuando nosotros comenzamos a cantar y comenzamos a adorar, las aguas comienzan a subir y comienzan a subir. Entonces seguimos cantando y comienzan a subir las aguas a las rodillas, y seguimos cantando y seguimos adorando y comienzan a subir las aguas a los lomos, y después de los lomos, de un momento a otro, se vuelve esto como un río. ¿Por qué? Porque nos hemos esforzado, porque hemos buscado, porque hemos cantado, y esas aguas comienzan a fluir. Amén. Quizás alguno puede decir: yo ya tengo al Espíritu Santo. Pero ¿en qué medida lo tiene? ¿Lo tiene en los tobillos? ¿Lo tiene en el agua en los tobillos? ¿Tiene en el agua en las rodillas? Quiero decirle algo: hay mucho más, y hay un río para mí de su presencia. Y cuando nosotros aprendemos a estar en esa presencia santa, ahí es cuando cambia todo en nuestra vida.
es por el río del Espíritu. Es por el río de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo quieren? Vamos a pedirla. Vamos a hacer subir las aguas. Amén.